Hola, soy el profe Torrentera. Doble like para ti. Pues a ver, si lo pensamos, por generaciones la única herramienta que hemos tenido los adultos, contra el caos del patio escolar, ha sido como un interruptor imaginario, ¿no? Ajá. O sea, simplemente exigir silencio absoluto. Pero, híjole, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que pedir silencio, digamos, no apaga el ruido interno de un niño, Claro. sino que solo lo encierra en, pues, una olla de presión que está a punto de estallar en cualquier momento? Es que mira, es la ilusión del control total, ¿no? O sea, obligar a alguien a guardar silencio, así, por imposición, no significa para nada que le estés enseñando a procesar lo que siente Sí, sí, sí. o lo que piensa. Simplemente, estás posponiendo la explosión para más tarde. Ándale, pateando el bote. Exacto, pateas el problema. Y lo que es peor, estás perdiendo una ventana bien crítica en su desarrollo para, pues, enseñarles cómo navegar todo ese ruido de una manera productiva. Totalmente. Y bueno, precisamente de eso va nuestra exploración a fondo de hoy, porque tenemos sobre la mesa un documento del sistema educativo mexicano que la verdad plantea un cambio de paradigma súper radical en este sentido. Sí, está interesantísimo. Se llama, a ver, lo leo textual, promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela, fichero de actividades didácticas. Y bueno, para este análisis en particular, vamos a poner la lupa sobre un bloque muy específico que va de la ficha 45 a la 64. Así es. Y fíjate que estas fichas trazan una ruta muy clara a través de dos grandes líneas temáticas. Ajá. Por un lado, tienes todo lo que es el desarrollo de habilidades para la vida, o sea, crear entornos escolares seguros. Ok. Y por el otro, tienes la participación democrática infantil y adolescente. Órale. Básicamente es ver cómo damos el salto de la contención tradicional que decías tú del silencio. Ajá, del cállate y siéntate. Exacto, pasar de eso a la autogestión y a construir ciudadanía desde que los niños tienen, no sé, 5 o 6 años. Que suena un reto gigantesco. Ahora, para quienes nos escuchan, a lo mejor podría parecer que estamos a punto de meternos en una clase 100% de pedagogía escolar. Claro, suena muy técnico. Sí, pero aquí está el gancho. Aprender cómo estas escuelas están, o sea, estructurando la gestión de emociones, la mediación en conflictos y, digamos, la creación de redes de solidaridad, Ajá. pues nos ofrece herramientas valiosísimas a todos. O sea, son principios operativos que cualquier persona adulta necesita aplicar hoy mismo, no sé, en su oficina, ¿no? Sí, por supuesto. O al gestionar un equipo de trabajo, o hasta, híjole, al intentar resolver un pleito en la mesa de su propia casa con la familia. Definitivamente. O sea, las dinámicas de poder, la frustración, los desacuerdos, pues no desaparecen mágicamente cuando cumplimos 18 años. Ojalá. Ya sé. Solo se vuelven más sofisticados, la verdad. Y por eso el documento aborda esto desde el nivel más fundamental. Y el primer paso lógico, pues, es el paisaje interno, la regulación emocional. Claro, lo que decíamos de la famosa olla de presión. Porque históricamente la educación emocional pues se reducía a reprimir. Ajá, totalmente. Era el clásico no llores, no te enojes. Pero a ver, si no puedes construir la paz en un patio de recreo cuando hay, digamos, una guerra desatada en la mente de cada estudiante, ¿cómo propone este fichero instalar esas válvulas de escape saludables? Pues mira, lo hace cambiando el enfoque, de la supresión a la modulación. Ok, modulación. Exacto. Si revisamos la ficha 45, por ejemplo, el propósito central es enseñar a regular el enojo. Pero aquí la palabra clave, y hay que subrayarla, es regular, no eliminar. Porque eliminarlo es imposible, somos humanos. Exacto, o sea, el texto es súper explícito en que regular significa aprender a disminuir la intensidad y la duración de esa emoción. Y fíjate, utiliza técnicas de anclaje somático que son, híjole, muy efectivas. Sí, de hecho estaba leyendo que hay una metáfora física que usan muchísimo con los grupos más chiquitos. Esta idea de enseñarles a ser como cubitos de hielo. ¡Ay, sí! Me encanta esa dinámica. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo funciona eso en la práctica? Pues mira, imagina pedirle a un grupo de estudiantes que de repente tensen absolutamente todos los músculos de su cuerpo, con muchísima fuerza. Ok, como si estuvieran congelados. Ándale, Ajá. imitando hacer hielo sólido súper rígido. Y luego, a través de inhalaciones y exhalaciones bien profundas, se les pide que se vayan derritiendo.
lentamente, Ah, ok. hasta convertirse literalmente en un charco de agua ahí tirados en el suelo, desparamados en sus sillas. Wow, es que eso cambia por completo toda la dinámica. Estás moviendo el enojo de ser, digamos, un concepto abstracto ahí dándote vueltas en la cabeza, Ajá. a una sensación física súper concreta que ellos mismos sienten que pueden manipular. Exactamente. Y ese es el mecanismo, porque fisiológicamente cuando estamos enojados, el cuerpo, digamos, se prepara para pelear o huir, ¿no? Sí, el modo supervivencia. Claro, hay un torrente de adrenalina increíble y los músculos se tensan de forma involuntaria. Entonces, al pedirles que tensen los músculos, pero de forma voluntaria, y luego los relajen, Ajá. están, hackeando su propio sistema nervioso parasimpático. Orane. Le están enviando una señal física al cerebro de que, oye, la amenaza ya pasó, todo está bien. Qué interesante. Pero, a ver, aquí hay un matiz en las fuentes que sí me parece crucial rescatar porque no quiero que se malinterprete. A ver, dime. El documento establece una frontera ética bien clara respecto a lo que se siente frente a lo que se hace. Uf, sí. Fundamental. O sea, dice explícitamente que se vale sentir enojo. Sí. Es 100% válido enojarse ante, no sé, una injusticia en el recreo, que alguien te quitó algo, o en el salón. Lo que no se vale es usar ese enojo como justificación para lastimarte a ti mismo o lastimar a alguien más. Exacto. O sea, te legitima la emoción por completo, pero te hace responsable de la acción. Ándale, esa es la frase. Y el puente que te proponen ahí para evitar que la emoción secuestre a la acción es una técnica memotécnica que le llaman ARPA. Ah, ¿el arpa? Sí, ARPA. Son 4 pasos muy sencillos. Alto, respiro, pienso y actúo. Suena facilísimo en papel, ¿eh? Sí, claro, en papel. Pero hacer esa pausa, o sea, cuando la sangre te hierve, es dificilísimo. Hasta para nosotros, profesionales con décadas de experiencia laboral, te enojas y quieres gritar. Es que es muy difícil porque vas en contra de tu propia biología. Ajá. O sea, cuando estás bajo ese secuestro emocional del enojo, tu amígdala, que es, digamos, el centro de procesamiento de amenazas en el cerebro, toma el control y anula por completo la lógica. Te nublas. Exacto. No puedes razonar en ese estado. Entonces, la técnica del ARPA lo que hace es obligar al cerebro a hacer una pausa mecánica. Ok. Al detenerte y respirar profundamente, permites que el oxígeno fluya y le das, pues, un margen de tiempo al córtex prefrontal para que, digamos, retome el volante de la situación. Wow. Y solo entonces, ya que te regulaste, llegas al paso de pienso y ya decides cómo actúo. Oye, lo cual nos vendría muy bien a varios antes de enviar ciertos correos electrónicos así pasivo-agresivos en el trabajo, ¿no? Uy, sí, a todos nos ha pasado guardar el correo en borradores y aplicar el ARPA. Totalmente. Pero, a ver, avancemos un poquito al siguiente nivel. Porque digamos que ya logramos que cada estudiante de nuestro grupo domine el arpa y regule su estado interno. Ok. El siguiente paso lógico es abordar, pues, el espacio interpersonal. Porque las emociones pueden estar reguladísimas, pero los desacuerdos van a seguir existiendo. Sí, la gente choca. Exacto. 2 niños quieren, no sé, el mismo material, o 2 equipos quieren usar la misma cancha de fútbol a la misma hora. Y cuando el documento habla de resolución pacífica, te confieso que mi lado cínico inmediatamente piensa, A ver. oye, ¿esto no es nada más entrenar a la gente para ser complaciente? Ya sabes, enseñarles a ceder siempre bajo este pretexto de, ay, vamos a mantener la paz, tú déjalo. Entiendo perfecto de dónde viene eso. Es un riesgo súper común en la educación tradicional, pero fíjate que el fichero aborda esto directamente, justo para evitar esa pasividad. A ver, ¿cómo le hacen? Pues mira, en la ficha 46, que de hecho se titula Si tú me escuchas y yo te escucho, ambos ganamos. Ah, ok. Desde el título ya te dice algo. Exacto. Ahí se desmitifica por completo la idea de que negociar es perder. La premisa que manejan es que el conflicto, o sea, no es una falla en el sistema que deba ocultarse bajo la alfombra, ni algo que se resuelva imponiendo autoridad de, a ver, se callan los dos. Ya, el clásico yo mando y punto. Ándale. Al contrario, el conflicto se presenta como una oportunidad real de aprendizaje. O sea, asumen que el conflicto es inevitable, va a pasar,
pero que usar la violencia para resolverlo es lo que es opcional. Totalmente, le diste el clavo. Y la forma de, digamos, separar el conflicto de la violencia es buscando los intereses subyacentes. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si dos alumnos se pelean por un recurso, el maestro, que actúa como mediador, no llega y simplemente dice, bueno, tú te lo quedas hoy y tú mañana. O el clásico, ninguno de los dos lo usa y ya. Exacto, el te lo quito por pelear. No, les enseñan a expresar para qué lo quieren. Ah, van al fondo. Sí, fomentando que ellos mismos construyan una solución, pero donde ambas necesidades sean validadas de verdad. Ok, suena súper bien. Pero sabemos que en cualquier grupo, en cualquier escuela, pues siempre va a haber individuos que sí recurren a la violencia física o verbal más seguido, ¿no? Sí, es una realidad. Entonces, ¿cómo instruye el documento que se manejen estos perfiles, digamos, más complicados, sin caer en las dinámicas punitivas clásicas de suspenderlos o castigarlos contra la pared? Pues hay una regla de oro en estas fichas para la prevención de la violencia, y es que está estrictamente prohibido emitir prejuicios o etiquetar a los alumnos. Ok, cero a piquetas. Nada de, ay, ahí viene el niño problema, o el agresivo, o el mal portado. Claro, porque al final del día, la etiqueta se termina convirtiendo en una profecía autocumplida, ¿no? Exactamente. Si todo el sistema escolar te trata como la amenaza del salón, pues terminas asumiendo ese rol porque es lo único que esperan de ti. Es que es brutalmente cierto. Y por eso, en lugar de aislarlos o de estigmatizarlos frente a todos, la directriz del documento es canalizar esa energía. Ok, ¿y cómo la canalizan? Pues se les integran actividades de regulación o actividades deportivas, culturales, pero apoyándose en la estructura de todo el grupo. Y esto nos conecta con algo padrísimo que está en la ficha 54. A ver, Se llama El bienestar es responsabilidad de todas y todos, e introduce un concepto, híjole, interesantísimo. Habla de la creación de una red de vigilancia social. híjole, te voy a ser sincero, ese término de vigilancia social me suena un poquito, no sé, como estado policial corporativo, ¿no? Sí, suena intenso. Como si los alumnos tuvieran que estarse espiando unos a otros para ir a reportar al maestro quién se porta mal. Entiendo perfecto la connotación, sí suena medio orwelliano, pero el documento lo plantea, digamos, desde la seguridad psicológica, no desde el castigo ni de andar de soplones. Ah, ya. Significa más bien cuidarnos las espaldas mutuamente. Es fomentar un nivel de empatía donde el grupo enterito asume la responsabilidad de que, oye, nadie se quede rezagado. Qué bonito eso. Sí, o sea, si alguien está sufriendo acoso o si alguien está, digamos, desregulado emocionalmente, el tejido social del aula lo detecta a tiempo y lo apoya, en lugar de, pues, mirar hacia otro lado y hacer como que no pasa nada. Oye, pero eso requiere un nivel de sincronización grupal, pues, tremendo, ¿no? Uy, sí. ¿Cuál es el mecanismo científico o psicológico detrás de poner a 30 niños inquietos a colorear figuritas geométricas para prevenir la violencia? Pues mira, te aseguro que va muchísimo más allá de hacer manualidades nada más para matar el tiempo, ¿eh? Ok. Actividades como colorear mandalas o escuchar ciertos ritmos inducen un estado de flujo y requieren estimulación bilateral del cerebro. Órale. Entonces, cuando tienes a todo un grupo inmerso en una tarea de enfoque así, tranquilo, rítmico, en realidad estás regulando el sistema nervioso colectivo del aula. ¡Wow! Los está sintonizando. Exacto. Reduces los niveles de cortisol, que ya ves que es la hormona del estrés, y lo haces de forma simultánea en todos los niños. Creas, digamos, una base emocional compartida, desde la cual es mucho más fácil dialogar y cooperar después. Es que imagínate si implementáramos eso en el mundo adulto. Uf, sería otra cosa. O sea, en lugar de entrar a una junta directiva de planeación con todo el equipo súper estresado, a la defensiva, con los correos atrasados, hacer una pausa colectiva de regulación. 10 minutos de música o de respirar. Cambiaría por completo la calidad de las decisiones. Te lo firmo. Pero bueno, a ver, la empatía y la resolución de conflictos a nivel grupal están excelentes, me encantan. Sin embargo, para que una cultura de paz sea verdaderamente sostenible a largo plazo, yo creo que necesita estructuras institucionales que la respalden, ¿no? Sí, no se puede quedar solo en buenas intenciones. Porque, o sea, de nada sirve tener niños muy bien regulados emocionalmente si el sistema escolar sigue siendo, digamos, una pequeña dictadura donde ellos no tienen voz.
Y ese es el punto de quiebre del documento. Tienes que dar el salto de la habilidad emocional, que como decíamos, pues es interna y es interpersonal. Ajá. Tienes que dar el salto al ejercicio real de los derechos civiles, ya a un nivel sistémico. Y aquí es donde entramos al segundo gran bloque de este fichero, que trata sobre, pues, la participación infantil y las ciudadanías democráticas. Exacto. Y para ilustrar cómo se maneja esto normalmente en las escuelas tradicionales, me gustaría usar una analogía. A ver qué te parece. A ver, cuéntame. Imagina los métodos típicos con los que los adultos supuestamente involucramos a los niños. Es como ir manejando un coche en la carretera con un niño pequeño en el asiento de atrás. Ok. Y para mantenerlo contento le das un volante de juguete. Ay, sí. Clásico. Entonces el niño agarra el volante, lo gira, le aprieta los botoncitos que hacen ruido y los adultos voltean y le aplauden. ¡Wow, qué bien manejas, mi amor! Sí, sí. Pero la cruda realidad es que ese volante de plástico no está conectado a las llantas del coche. Exacto. O sea, si el coche cae en un bache o si el papá conductor decide cambiar de ruta repentinamente, el niño no tiene absolutamente ningún control de lo que pasa. Híjole, es que esa imagen retrata perfectamente uno de los mayores peligros que advierte el documento, y le llaman la participación simbólica. Participación simbólica, claro. Sí, que muchas veces viene disfrazada de iniciativas padrísimas, donde las infancias son pues solo decoración para la foto de la escuela. Para el Facebook de la escuela, ¿no? Ándale. Pero los adultos son los que realmente pisan el acelerador, frenan y toman todas las decisiones de fondo. Entonces, a ver, si este fichero de actividades busca alejarse por completo de ese volante de juguete, ¿cómo se ve ya en la práctica el entregarles las llaves del coche real a estos niños a nivel institucional? Pues se ve súper claro en las fichas que van de las 55 a las 64. Ahí es donde se establecen mecanismos democráticos genuinos. ¿Ok? Y ojo, no es solo un experimento pedagógico ahí del director. Esto está alineado por completo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Ah, o sea, tiene peso legal. Totalmente. Esa ley garantiza su derecho a asociarse, a deliberar y, lo más importante, a que su opinión influya de manera efectiva en su entorno. Y si estamos hablando de participación institucional real, yo supongo que esto va, pues, muchísimo más allá de dejarlos votar de qué color quieren pintar el periódico mural del mes o elegir al jefe de grupo. Va muchísimo más profundo que eso. Por ejemplo, la ficha 56 se llama, de hecho, Atrévete a consultar. Atrévete, o sea, reta al adulto. Exacto, y fomenta la creación de asambleas escolares, pero como espacios formales de deliberación, con debates estructurados para que aprendan a presentar argumentos y el uso de buzones escolares reales donde pueden canalizar propuestas y hasta denuncias de forma segura y anónima. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero, a ver, organizar el caos natural de los niños para llegar a consensos debe ser complejísimo. Sí, no es cualquier cosa. Y me gustaría que hablemos de la ficha 58, que trata justo sobre el diseño de proyectos inclusivos, porque ¿cómo logras que 30 estudiantes con 30 cabezas distintas decidan de forma democrática qué acción comunitaria emprender sin que el salón se vuelva un campo de batalla? Pues mira, se logra a través de un método que es muy transparente y muy riguroso. El documento te sugiere una progresión bien clarita. A ver. Primero, cualquier estudiante, el que sea, puede proponer una acción. Todas las ideas se anotan en el pizarrón. Así te aseguras de que cada voz sea visible para todos. Ok, nadie se queda fuera. Exacto. Luego, con la facilitación del docente, analizan qué propuestas persiguen objetivos similares y las empiezan a unificar, para no tener 20 opciones sueltas. Agrupan ideas. Sí. Y después viene la parte crucial, que es el debate. Ahí se analizan las ventajas, las desventajas y la viabilidad real de cada proyecto. Y al final de todo este proceso, pues se hace una votación democrática real para elegir el proyecto ganador. A ver, pausa ahí. Porque esa es la parte más difícil de cualquier democracia. Incluso allá afuera. Sí, lo sabemos. ¿Qué pasa con los 14 niños que votaron apasionadamente por el proyecto de reforestación, pero terminó ganando el proyecto del torneo de fútbol? Uy, claro. ¿Cómo gestiona el fichero la frustración de esa minoría que pierde la votación y que se queda enojada? Es que ese es exactamente el núcleo del aprendizaje democrático. Ajá.
El sistema funciona porque el proceso fue transparente de principio a fin. Los estudiantes que perdieron la votación no se sienten ignorados ni silenciados porque, vieron su idea ahí escrita en el pizarrón. ¿Ok? Tuvieron la oportunidad de defenderla en el debate y entienden perfectamente por qué la otra opción obtuvo más apoyo. Ya, o sea, le ven la lógica al resultado. Exacto. El documento enfatiza muchísimo que la democracia no significa que siempre se va a hacer lo que tú quieres, ¡Qué buena lección! sino que es aprender a aceptar los resultados legítimos, respetar a la mayoría y, ojo, que la mayoría, a su vez, respete y no se burle de la minoría. Están, literalmente, construyendo resiliencia cívica. Híjole, es fascinante. Pero darle a las infancias este nivel de agencia y un voto real dentro del aula, creo que crea un problema, entre comillas, fascinante para el mundo de los adultos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, una vez que estos niños aprendan que su voz tiene un peso institucional, que tienen derechos y sobre todo que saben cómo argumentar. Uy, sí. Pues no dejan ese conocimiento colgado ahí en la mochila, en la puerta de la escuela. Se lo llevan a la calle, se lo llevan a la mesa de sus casas. Y ese es justamente el impacto expansivo que busca el documento. De hecho, en el eje 2.3 se detalla todo esto de la vinculación con la comunidad. Ajá. El objetivo final es que las infancias dejen de ser vistas como receptores pasivos de información o como simples clientes del sistema educativo. Claro, que no solo vayan a calentar la banda. Exacto. La meta es que se asuman verdaderamente como actores sociales. Actores que entonces empiezan a escanear su propio entorno, no solo ahí dentro de los muros de su escuela, sino ya en su calle, en su colonia. Sí, sí. Identificando riesgos reales y, lo más padre, proponiendo soluciones colectivas. Es aplicar la equidad poniendo a la escuela entera en los zapatos del otro, así literal. Y fíjate, para que este derrame hacia la comunidad funcione, hay una pieza maestra en el rompecabezas. A ver, Una pieza que a menudo se ignora muchísimo en las discusiones sobre educación infantil. ¿cuál es esa pieza? Me dejas en suspenso. Pues es el bienestar emocional de los propios docentes y directivos. Uf, totalmente. El fichero es sumamente lúcido en esto. Te dice que en los espacios del Consejo Técnico Escolar no solo se deben revisar métricas, calificaciones y promedios de los alumnos. Claro, lo académico. Exacto, sino que exige que el colectivo docente reflexione sobre su propio estado emocional. Es que tiene toda la lógica del mundo, porque a ver, no puedes exigirle a un maestro o maestra que guíe a 30 niños a través del modelo del ARPA y que regulen su enojo. Ajá. Si ese mismo maestro está completamente quemado por el burnout, desregulado o sintiéndose atacado por la propia institución, Exactamente. es que es igualito que en una empresa corporativa. O sea, un líder de proyecto que está exhausto, bajo amenaza constante, es incapaz de generar seguridad psicológica para su equipo de trabajo. No da para más. Y por eso el documento propone un ejercicio donde cada docente debe, mirarse el espejo institucional y responderse unas preguntas bien duras. A ver, ¿cómo cuáles? Cosas como, ¿me siento útil en esta escuela? ¿Me siento verdaderamente aceptado por mis colegas? ¿Me siento reconocido, apoyado por mis directores? Híjole, preguntas fuertes. Sí, y si la respuesta general del grupo no es afirmativa, el colectivo tiene la responsabilidad de detenerse ahí mismo y crear acciones para sanar su propia dinámica. ¡Wow! Porque los estudiantes, acuérdate, tienen neuronas espejo. Reflejan el nivel de ansiedad o de paz que proyectan los adultos que están a cargo de ellos. Es como una esponja emocional. Totalmente. Así que no puede haber una cultura de paz sostenible si está sostenida por adultos que están, colapsados por dentro. Pues sí, completamente de acuerdo. Entonces, a ver, si damos un paso atrás y vemos ya el panorama completo que hemos recorrido hoy con estas fuentes. Híjoles, es un ecosistema increíble. Sí, está súper bien armado. O sea, empezamos en lo más íntimo, ¿no? La biología del enojo, aprendiendo a derretirnos como cubitos de hielo y a usar el ARPA para evitar que, nuestras amígdalas secuestren nuestras acciones. Así es. De ahí saltamos al espacio interpersonal, entendiendo que, esto me pareció clave, que el conflicto no es violencia, sino una súper oportunidad para negociar. Ajá. Y vimos cómo actividades compartidas, desde colorear mandalas hasta la música,
pueden regular la atención de todo un grupo a la vez. Sí, regular el sistema nervioso colectivo. Exacto. Luego escalamos a la estructura institucional. Esto de quitarles el volante de juguete y diseñar asambleas reales donde aprenden a debatir, a perder votaciones con dignidad y a construir proyectos viables. Que es lo más valioso. Y ya, finalmente, expandimos todo esto hacia la comunidad, asegurándonos de que, pues los adultos, los maestros que sostienen todo el sistema, también tengan un espacio seguro para respirar y regularse. Es que, si lo ves así, es una hoja de ruta hacia la transformación social, pero disfrazada de un manual escolar, ¿no? Sí, literal. Y yo creo que aquí radica el desafío inmediato para quienes nos escuchan hoy, en sus propias vidas. A ver, Yo los invito a auditar sus propios entornos, en el corporativo donde trabajan, o en la junta de vecinos de su condominio, o hasta en la dinámica de su propia familia. la familia, ahí duele más. Sí, claro. Pregúntense, ¿existen buzones reales y seguros donde las personas pueden expresar su inconformidad sin temor a que haya represalias? Ajá. ¿Se gestionan los conflictos de verdad buscando los intereses comunes? O, seamos sinceros, seguimos operando con volantes de juguete donde alguien hace como que escucha, pero la decisión final ya estaba tomada por el jefe desde el principio. Qué pedrada tan necesaria, de verdad. Nos deja clarísimo que las bases de la convivencia pacífica, no son exclusivas de la primaria, son habilidades críticas de supervivencia para cualquier organización humana. Así es, no hay de otra. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, sí me gustaría dejar una última provocación ahí en el aire, pensando ya un poco a largo plazo. Ok, a ver. Imagínate si estas herramientas dejan de ser la excepción de unas cuantas escuelas y se convierten en la regla nacional. Ajá. Si logramos que toda una generación, desde la educación preescolar, automatice esto del arpa ante la frustración. Qué maravilla sería. Si crecen sabiendo cómo debatir propuestas en un pizarrón de manera lógica, en lugar de imponerlas mediante gritos o dinero o fuerza. Si internalizan que la democracia, requiere escuchar activamente al que perdió la votación. Mi pregunta es, ¿qué tipo de congresos, qué tipo de directores ejecutivos y, en general, qué tipo de ciudadanos vamos a tener interactuando allá afuera dentro de 20 o 30 años? Híjole, sería sin lugar a dudas una realidad irreconocible y sobre todo muy esperanzadora. Sí, totalmente. Porque, ¿sabes qué? Tal vez esa revolución estructural profunda que tanto debatimos en los medios, en la tele y en la academia, no va a comenzar con un gran discurso político ni en las urnas. Así es. Tal vez la verdadera transformación comience exactamente donde estuvimos hoy, enseñando a gestionar el ruido y el caos interno, ahí mismito, en el patio de recreo. Excelente trabajo, has terminado este tema, un paso más cerca de tu meta. Nos vemos en el próximo video.